Buenas tardes ya, agradeceros en primer lugar vuestra asistencia, que os hayáis quedado aquí. Imagino que después de esta larga comparecencia que habéis tenido, pues estaréis cansados, ¿no? Hemos hecho esta convocatoria de rueda de prensa porque queremos mostrar nuestro posicionamiento respecto a las últimas novedades relativas al decreto ley que regula la educación infantil de 0 a 3. Los hechos conocidos recientemente pues nos parecen una burla a los colectivos afectados, a esas asociaciones, sindicatos, familias, que se manifestaron pacíficamente exigiendo diálogo a la Consejería para adoptar unas medidas que no pusieran en riesgo la calidad del servicio y, sobre todo, que tampoco pusieran en riesgo el acceso de cientos de familias andaluzas a este servicio, a la educación infantil de 0 a 3 años. Nos parece, por un lado, nos parece intolerable que el PSOE, con tal de aprobar este decreto ley, solo se siente con el partido o con la fuerza política sumisa de Ciudadanos y que se olvide y que rechace y que niegue esta oportunidad de diálogo al resto de fuerzas políticas y también, lo más importante, a estos colectivos, a las asociaciones y sindicatos que llevan reivindicando mucho tiempo sentarse con ellos para abordar este tema, que son los que van a sufrir los recortes al fin y al cabo, ¿no? Las familias, las escuelas infantiles, las trabajadoras. Y además nos parece ya bochornoso y ridículo que el acuerdo al que han llegado PSOE y Ciudadanos sobre el aumento de presupuesto para la educación infantil sea de un 3%. Para mantener el servicio tal como está hoy, con la ampliación de plaza que está previsto, se estima más de un 15% de incremento en el presupuesto actual, más de un 15%. Y si encima queremos tener en cuenta el incremento que repercute al incremento del IPC en el coste de la plaza, ya estaríamos hablando de más de un 25% de incremento del presupuesto, con lo cual nos parece ridículo este acuerdo al que han llegado PSOE y Ciudadanos. Y también nos parece patético la postura de Ciudadanos, que desde un principio escuchó, se comprometió con los colectivos y con sus reivindicaciones y que al final ha caído en el juego tramposo del PSOE de aplicar arreglos cosméticos a este decreto ley y no se centren en garantizar derechos, que es lo que la ciudadanía quiere, garantizar derechos y revertir los recortes. Miren, las familias, las trabajadoras, los centros de educación infantil solo quieren que se les tenga en cuenta, solo quieren que se les escuche para implantar un nuevo modelo de educación infantil. Y una vez más, Ciudadanos y PSOE, ¿qué hacen? Pues se sientan a puertas cerradas, entre bambalinas, para tratar del futuro de los menores de 0 a 3 años, para tratar del futuro de las trabajadoras y de las escuelas infantiles, como ya hicieron en su tiempo, no hace mucho, con las familias y con los menores de atención temprana, como ya hicieron hace tiempo con los menores y las familias de atención temprana. No paran de dar sablazos a la democracia y a la participación. ¿Nosotros qué esperamos? Esperamos que Ciudadanos, ese partido que ahora mismo no ha sido capaz de doblarle el pulso al PSOE en favor de las pymes, pues cambie de actitud, rectifique y vote no a la convalidación de este decreto para ponerse al lado justamente de esas pequeñas empresas y de las familias andaluzas. Bien, nos preocupa que todo este asunto, estas modificaciones y correcciones al decreto, que se sospecha que están en fraude de ley, hayan ido de la mano de Juan Marín. Juan Marín hace lo que sea por salir en la foto y hace lo que sea por aparentar la iniciativa política de la que carece Ciudadanos, iniciativa política que se desvela o se refleja en la escasa actividad parlamentaria que, como sabemos, están demostrando aquí, ¿no? Esto no es nuevo, este espectáculo al que han dado estos días no es nuevo, nos tienen acostumbrados, nos están acostumbrando todo este tiempo, ¿no? Y ya lo hemos visto en el pasado más reciente y estos espectáculos pues, van a quedar para la historia como los momentos más vergonzosos. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? En primer lugar, lo he dicho antes, al decreto de la atención temprana.
recordar aquel momento en el que Marta Bosqué hablaba de cómo había estado 3 horas sentada con Susana Díaz en San Telmo para arreglar para siempre los problemas del servicio de atención temprana. 1 año y medio más tarde aproximadamente, hemos comprobado y estamos comprobados que miles de niños y niñas con trastornos del desarrollo y con riesgo de padecerlo están en listas de espera para recibir tratamiento. Y los que reciben tratamiento han visto reducidas las sesiones a una sesión semanal en el mejor de los casos. Lo que se dice, cambiar las cosas para no cambiar nada o para incluso empeorarlas. Esto y nada es lo mismo. Otro ejemplo de espectáculo bochornoso, vergonzoso, Oficina Anticorrupción. Susana Díaz y Juan Marín, PSOE y Ciudadanos, se pusieron de acuerdo para bloquear la ley que presentó Podemos sobre una oficina anticorrupción independiente, políticamente independiente. Hoy sabemos que han anunciado una especie de decreto que creará un departamento en Hacienda con 6 funcionarios y un jefe político más los asesores que sean necesarios. Esto es lo mismo que poner al lobo a cuidar las ovejas o la zorra a cuidar de las gallinas, ¿no? Mientras la corrupción campando a sus anchas. Ciudadanos, tenemos que decirlo, es un partido que se conforma con migajas y que quiere que los andaluces se conformen con limosna. Otro ejemplo de bochorno, de vergüenza. Comisión de investigación del fraude de la formación. El PSOE apoyó la designación de un miembro de Ciudadanos para que presidiera dicha comisión con el único objetivo de que salvara a Susana Díaz de sus propios errores, de la responsabilidad que tenía en la gestión de la formación. Una vez el objetivo cumplido, Susana Díaz ya está limpia para viajar a Madrid, para ir a Madrid, a pesar de haber tirado más de 800 millones a la basura y a pesar de haber dejado parado a más de 450.000 andaluces y andaluzas. Este es el panorama, ¿no? Lo dicho, cada vez que hay un capítulo o vemos un capítulo de romance entre Juan Marín y Susana Díaz, pues nos echamos a temblar, porque somos los andaluces y las andaluzas las que lo pagamos con nuevos recortes, con pérdida de calidad en los servicios públicos y con la tolerancia con la corrupción y con las malas prácticas políticas. Esto, más que un Estado de derecho, parece un Estado de decreto, ¿no? De decreto. Bien, centrándonos en el decreto de educación infantil, este decreto, pese a los retoques cosméticos que ya hemos dicho en los últimos días, ataca a los flancos más débiles de nuestra sociedad. Y lo más importante, los efectos más perniciosos siguen intactos, siguen vigentes. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Este decreto, este modelo de educación infantil sigue apostando por la mercantilización, la liberalización y la precarización de este sector. Eso por un lado. Las pymes se verán perjudicadas en favor de las grandes empresas. El establecimiento de una horquilla de precios establece un sistema de subasta a la baja que hace que las pequeñas empresas no puedan competir con las grandes empresas. Eso por un lado. Y también repercutirá, por supuesto, en la calidad del servicio, porque se tendrá que bajar, en algún sitio se tendrá que recortar para poder adecuarse a esos precios y también repercutirá, por supuesto, en las condiciones laborales de las trabajadoras. Eso por un lado. Por otro, las familias mileuristas, estas familias que sufren hoy en día el clavo de la precariedad laboral, las que les cuesta trabajo, hacen malabares para llegar a fin de mes y las que necesitan conciliar para no perder el puesto de trabajo, pues serán las más perjudicadas si este decreto se convalida, serán las más perjudicadas. Su aprobación tendrá efectos perniciosos, sobre todo sobre 2 colectivos. Primero, sobre las mujeres. ¿Por qué? Como he dicho antes, Susana Díaz no le ha temblado el pulso a la hora de asestar un golpe a las oportunidades laborales que en su momento las mujeres andaluzas desarrollaron y gestionaron.
que son estas mujeres pequeñas empresarias que decidieron en su momento montar estas escuelas infantiles y no les ha temblado el pulso a la hora de ir contra ellas, ¿no? Estas mujeres son las que están creando empleo en este sector y, por otro lado, este decreto va a perjudicar, como he dicho antes, a las trabajadoras que están en estas escuelas infantiles porque sus condiciones laborales ya están precarias y se van a precarizar aún más. Este decreto, tenemos que decirlo fuerte y claro, recoge las peores prácticas del PP de Esperanza Aguirre para ejecutarlas sin piedad y condenar a las mujeres que trabajan en este sector un peldaño por debajo. Por otro lado, también afecta a las mujeres porque lleva implícita una nueva barrera al acceso de la mujer al mundo laboral. Se van a establecer convocatorias cerradas para poder solicitar la plaza. Miren, tal y como está el mercado laboral actual, nadie niega o rechaza un empleo por muy precario que sea, pero si una familia no cuenta con el recurso de una escuela infantil para poder escolarizar a su hijo, pues se verá obligado a rechazar ese puesto de trabajo. Y normalmente esto a quien más afecta es a las mujeres, o quien decide dar ese paso son las mujeres, por desgracia. No queremos convocatorias cerradas para solicitar plazas en las escuelas infantiles. Queremos la posibilidad continua de que nuestros hijos tengan derecho a una educación infantil de 0 a 3 años. Derecho. Independientemente del mes en el que nazca, independientemente del mes en el que concurran estas circunstancias que nos obligan a escolarizar a nuestros hijos, independientemente de todo eso. Y el segundo colectivo más afectado, las familias con menos recursos. Se endurecen los requisitos para acceder a las bonificaciones. Entonces, no se puede hablar de más ayuda endureciendo los requisitos. Esto no es posible. Si antes una familia disfrutaba de una bonificación del 50% según su nivel de renta, ahora esa familia puede no disfrutar de ningún tipo de bonificación y pagar la plaza al 100%. Esta medida, como he dicho antes, va a afectar a las familias mileuristas. PSOE y Ciudadanos han anunciado que van a corregir este error de salto en el establecimiento de esos tramos en las bonificaciones. Pero nosotros que lo van a corregir una vez convalidado el decreto. Pero nosotros aquí nos acordamos de un refrán que dice: prometer hasta meter y una vez metido, nada de lo prometido. Y por último, una idea fundamental también. Para Podemos Andalucía, este decreto esconde un subterfugio del PSOE para seguir avanzando en el desmantelamiento de la escuela pública. ¿Por qué? El establecimiento de una horquilla de precio fue una propuesta de CECE. CECE es una patronal nacional, estatal, de la escuela privada. Si establecemos esta horquilla, habrá centros privados sostenidos con fondos públicos, centros concertados, que podrán ser centros colaboradores y establecer en sus centros la educación infantil de 0 a 3 años. Esto pues hará que las familias que en momentos de escolarización pues no se quieren preocupar o evitan la mayor preocupación en los cambios de etapa, pues elijan centros donde se ofertan el mayor número de enseñanzas posible. Con lo cual es una medida que está favoreciendo la red concertada frente a la pública. Y en definitiva, pues bueno, con este decreto el Gobierno andaluz quiere blanquear esas cifras de conciertos educativos utilizando a las familias andaluzas. ¿Qué proponemos desde Podemos Andalucía y qué exigimos al Gobierno andaluz? Pues una educación infantil gratuita y universal. De 0 a 6 años, gratuito y universal, como está la de 3 a 6. Así de simple. Que respete el trabajo de las mujeres, mejorando sus condiciones laborales, porque son las grandes olvidadas en esta Andalucía. La feminización de la precariedad laboral es un hecho aquí en Andalucía. Y, por supuesto, que apueste por la calidad del servicio, bajando ratios también en esta etapa fundamental, porque en los 2 años la ratio es de 20 niños o niñas, y incrementando la inversión, pero no un 3%, porque eso nos parece ridículo.
Sobra decir que ante este panorama pues vamos a votar que no a su convalidación y desde aquí trasladamos pues nuestro apoyo a la huelga que hay convocada desde el sector para los días 19 y 20 de abril. Y, por supuesto, volvemos a reiterarle al Gobierno andaluz y a Ciudadanos que recapaciten, al Gobierno que retire este decreto y a Ciudadanos que no apoye su convalidación. Muchas gracias.